Capítulo 18. Iida se sintió mal al instante por dejar a Midoriya sola con Bakugou. No estaba exactamente seguro de qué más podría haber hecho en esa situación, pero estaba seguro de que había algo. Cada problema tenía una solución. ¿Cuántas veces Tensei le había perforado eso en la cabeza? Todo problema tiene solución, Tenya, diría su hermano, generalmente cuando tenía a Iida metida en algún tipo de situación embarazosa. Usa ese gran cerebro que tienes y averígualo. Aunque Iida creía firmemente en el hecho de que su hermano podía hacer cualquier cosa, se preguntó qué habría dicho su hermano frente a Midoriya y Izuku. Iida se conocía a sí mismo lo suficientemente bien como para saber que era terco, pero no creía que alguna vez conocería a alguien que tuviera un peor caso de cabeza dura que él. Sin embargo, Midoriya y Izuku lo avergonzó. No importa lo que dijera, Iida sabía que Midoriya no lo iba a escuchar. No importaba que Iida hubiera visto de primera mano el peligro que conlleva ser un héroe profesional. Sin embargo, Midoriya había sido aceptado por Yuei, él se había propuesto seguir este camino y nada de lo que dijera un extraño relativo lo haría cambiar de opinión. No importaba que Iida tuviera razón. Sin embargo, no podía dejar que lo distrajera ahora. Midoriya quería distraer a Bakugou. Iida tendría que dejarlo para intentarlo. Había hecho todo lo posible por razonar con su compañero, pero no había nada más que pudiera hacer en esta situación aparte de arrastrar físicamente a Midoriya con él. Había considerado esa opción, pero Midoriya definitivamente habría peleado con él, y tenían una prueba en la que se suponía que debían concentrarse. Iida se negó a fallar debido a la suerte del sorteo. Solo tendría que llegar tan lejos como pudiera y esperar lo mejor. Iida tardó unos segundos en llegar a la parte superior de las escaleras y salir al piso abierto. Al igual que en el piso de abajo, las luces estaban apagadas e Iida apenas podía ver nada más allá de la luz de la escalera. Este piso no tenía ventanas visibles, solo un largo pasillo que se bifurcaba con puertas que se abrían a oficinas vacías. Sin embargo, la puerta que se cerró de golpe cuando Bakugou entró en el hueco de la escalera había sonado como si viniera de aquí, por lo que Uraraka y el misil tenían que estar allí en alguna parte. Lentamente, Iida salió al pasillo, cerrando la puerta detrás de él. Sin embargo, no pudo hacer nada con el sonido que hizo cuando el metal se deslizó hacia su lugar, e hizo una mueca por la forma en que el pequeño sonido parecía fuerte en el vacío. Si Uraraka estaba aquí arriba, sabía que Iida había llegado. Aunque estaba bien. Iida podría hacer esto, con o sin pareja. Todavía era más rápido que Uraraka y Bakugou, y podía obtener el misil antes de que se acabara el tiempo. Midoriya no era su problema en este momento. Respirando hondo, Iida se deslizó por el pasillo tan silenciosamente como pudo, mirando cada habitación a su paso. Todos estaban vacíos en su mayor parte. Algunas computadoras y escritorios de utilería estaban cubiertos con lonas en algunos, pero no había señales de Uraraka o del misil. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado aquí en absoluto. Tal vez se había equivocado. El último piso había sido una buena suposición, pero también era una suposición obvia. Maldiciendo por el precioso tiempo que había desperdiciado, Iida decidió pasar rápidamente por las últimas dos habitaciones y bajar otro piso. Una explosión de velocidad para comprobar en cada habitación y podría estar en camino. Iida se dio cuenta de que había cometido un error en el momento en que entró en la última habitación y la luz se encendió. Iida vio el misil posado en un costado de la habitación un segundo antes de que una mano lo tocara suavemente en el hombro. De alguna manera, Izuku había olvidado cuánto podían doler las explosiones de Bakugou. Su expresión había hecho el truco, después de todo. Bakugou no había prestado atención al hecho de que Iida no estaba a la vista y había ido tras Izuku en el momento en que terminó esa reverencia burlancia. Bakugou aparentemente había cambiado, pero su impulsividad estaba claramente allí para quedarse. Eso funcionó bien para Izuku. Cuanto más tiempo pudiera guiar a Bakugou, mejor. Izuku podría no tener fe exactamente en la habilidad de Iida, pero al menos tenía una opinión más alta de las habilidades de su compañero que Iida de las de Izuku. Izuku, al menos, tenía cubierto su papel en esta prueba. Por el momento eso era todo lo que podía preocuparle. Bakugou no había estado allí para ver ninguno de los nuevos regalos de Izuku de Mei, e Izuku esperaba la oportunidad de probarlos. Jugar en el laboratorio de Mei o con Aizawa no era lo mismo que lanzar un explosivo directamente a la odiosa cara de Bakugou. Incluso si el impacto no estaba al mismo nivel que la peculiaridad de su compañero de clase. Todavía.
Él y Mei estaban construyendo un argumento bastante bueno para un ajuste, y si jugaba bien sus cartas, Izuku podría agregar todo este ejercicio como un ejemplo de por qué era necesario. Sin embargo, primero, Izuku necesitaba encontrar un lugar para defenderse. No podía huir de Bakugou para siempre. La configuración del edificio no permitiría eso, y si Izuku no se defendía pronto, Bakugou se daría cuenta de que algo estaba pasando. El único problema era que el edificio no le dejaba muchas opciones. El pasillo estaba demasiado cerrado para su gusto, pero las habitaciones estaban llenas de objetos al azar o vacías. No había término medio feliz. Otra explosión estalló detrás de él, mucho más cerca que la anterior. Izuku se deslizó hasta detenerse, girándose para mirar a Bakugou mientras metía la mano en su cinturón. En el momento en que Bakugou vio que Izuku no estaba corriendo, también se detuvo, mirándolo con atención. Un enfrentamiento de nuevo. Sin embargo, esta vez Izuku no iba a correr. El tiempo de la provocación había pasado. Izuku, gruñó Bakugou, y aunque no lo cargó de inmediato, Izuku se dio cuenta de que quería hacerlo. Las manos de Bakugou se apretaron, el olor a humo llenó el aire a su alrededor. Bueno, después de todos estos años, me alegro de que finalmente hayas aprendido mi nombre, Katsuki, dijo Izuku fácilmente, incapaz de resistirse, y arrojó una pelota amarilla en dirección a Bakugou. Bakugou adivinó correctamente que era un arma y levantó una mano para taparse la cara. Supuso erróneamente que una explosión sería justo lo que necesitaba para hacer frente al nuevo problema. Izuku se giró, cubriendo su rostro justo cuando la pelota explotó en un destello de luz blanca cegadora. Bakugou debe haber estado mirándolo directamente, porque siseó. Cuando Izuku se giró para ver lo que estaba haciendo, Bakugou tenía una mano cubriendo sus ojos mientras que la otra estaba tanteando ciegamente las paredes. Izuku conocía el sentimiento. Había encendido uno a propósito solo para ver cómo eran los efectos. Aizawa estaba enojado, pero Izuku argumentó que necesitaba saber exactamente cómo reaccionarían las víctimas para no subestimarlas. Ese comentario le había valido una semana de castigo por parte de su madre y la prohibición de todos sus dispositivos durante el mismo período de tiempo, pero Izuku aún pensaba que valía la pena. Los efectos no eran dañinos, pero eran efectivos. Rápidamente, con Bakugou todavía tratando de encontrar su equilibrio nuevamente, Izuku puso las dos varillas de esgrima de punta a punta, encajándolas de la manera que Mei le había mostrado. Un giro y pudo escuchar el zumbido que indicaba que las cargas en cada extremo estaban activas. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Bakugou. Se había quitado la mano que cubría sus ojos, pero todavía parpadeó como un búho hacia el pasillo vacío. Izuku deseó haber podido encender las luces. Hubiera hecho todo más efectivo. Un regalo de un amigo, dijo Izuku, girando las varillas ahora conectadas entre sus dedos. Otra pulsación de un botón y las varillas se extendieron, de modo que ahora Izuku sostenía algo del tamaño aproximado de un bastón. Bakugou tropezó de nuevo, parpadeando rápidamente como si pudiera despejarlos después de la explosión. Sus manos chispearon e Izuku supo que tenía que moverse rápido. Incluso si Bakugou aún no podía ver, su peculiaridad tenía un gran alcance. Podría activarlo en la dirección general de Izuku y aún así lograr atraparlo en la explosión. Bakugou pareció tener la misma idea. Tropezó una vez más y luego se abalanzó. Izuku saltó hacia atrás, golpeando la mano de Bakugou con su bastón. La explosión fue hacia la pared en lugar de hacia Izuku, cubriéndolos con polvo y paneles de yeso. La nube los puso en un campo de juego más parejo por un momento, no es que Bakugou pudiera decirlo todavía. Maldijo, e Izuku dejó escapar una risa incómoda. Esto es solo una prueba, Katsuki. No derribes todo el edificio sobre nosotros. Bakugou volvió a pasarse una mano por la cara. No soy idiota. Izuku quería discutir el punto, solo porque sí, pero Bakugou se movió de nuevo, sus movimientos eran mucho más seguros. Izuku no podía estar seguro de si el destello se estaba desvaneciendo o si Bakugou solo se estaba acostumbrando a la sensación, pero no iba a esperar para averiguarlo. Apuntó el extremo de la varilla al pie de Bakugou. La carga podría no ser lo suficientemente fuerte como para causar un daño duradero, pero aún así la sentiría a través de la tela de sus pantalones de chándal. En el momento en que el bastón tocó su tobillo, Bakugou aulló, un sonido estrangulado que Izuku nunca antes había escuchado hacer a su compañero de clase. Sacudió su pie hacia arriba y hacia atrás, lejos de la fuente que todavía no podía ver.
Fue entonces cuando Izuku golpeó de nuevo, golpeando la otra pierna de Bakugou con el bastón y tirándolo al suelo. El truco no habría funcionado si Bakugou hubiera podido ver venir al bastón, pero ese había sido el objetivo. Sería más cauteloso ahora, y el destello tenía que estar desapareciendo. Izuku necesitaba reagruparse. Bueno, esto ciertamente es un cambio de ritmo, ¿no? ¿Cuánto tiempo había pasado ahora? Seguramente lo suficiente para que Ida llegue al último piso. Izuku deseó poder estar allí arriba, averiguando qué estaba pasando. Sin embargo, sabía que probablemente terminaría así, tan pronto como All Might lo pusiera contra Bakugou. Las cosas podrían haber funcionado mejor si su compañero hubiera sido alguien que no fuera Ida, pero no habría cambiado el hecho de que él y Bakugou se distraerían mientras sus compañeros peleaban por el misil. Bakugou se puso de pie, tambaleándose por un segundo antes de enderezarse. Eso es nuevo. Izuku se encogió de hombros. Me las arreglo. Sí, y Ida había calculado mal. En retrospectiva, su velocidad podría no haber sido la mejor combinación para la peculiaridad de Uraraka. Era demasiado tarde para que él se detuviera cuando ella tocó su hombro y activó su peculiaridad. Y Ida, ingrávida pero aún en movimiento, choca contra la pared opuesta. Por un segundo no pudo respirar, el aire salió de sus pulmones. Sin embargo, apenas tuvo un segundo para registrar la sensación. Uraraka debe haber liberado su peculiaridad porque Ida se estrelló de cara contra el suelo. Jadeó por el impacto, arrastrando un largo y tembloroso suspiro. ¿Cómo se sintió una conmoción cerebral? Ida nunca había experimentado uno antes, pero parecía un conocimiento que debería haber tenido a mano. La conmoción cerebral le hizo sentir que iba a vomitar. Ida no tenía tiempo para considerarlo ahora. Bakugou aún no había llegado, lo que significaba que Midoriya todavía mantenía ocupado a su compañero de clase. Ida necesitaba hacer su parte. Necesitaba conseguir el misil. Uraraka parecía preocupado mientras se obligaba a sí mismo a ponerse de pie. No por el misil, no pensó Ida, sino por él. No fue hasta que probó la sangre que se dio cuenta de que no se había salido con la suya al caer de bruces ileso. Eventualmente sentiría el dolor, pero por el momento todo en lo que podía concentrarse era en cómo iba a alejar ese misil de Uraraka. Se paró frente a él de manera protectora, con una mano extendida para tocar la suave carcasa. Incluso con su peculiaridad, Ida no podría alcanzarla antes de que activara su peculiaridad. Aunque tenía que intentarlo. Joder, de mierda. Izuku. Deja de correr. Aizawa le daría la más plana de las miradas decepcionadas si lo supiera, pero Izuku en realidad se estaba divirtiendo molestando a Bakugou de esta manera. Diría que era la influencia de Mei, pero no podía pasarse esa mentira ni siquiera a sí mismo. Se requería un poco de diversión inofensiva a expensas de Bakugou, en su muy humilde opinión. Y era inofensivo. Todo para el propósito de la prueba. Otra explosión detrás de él, aunque Izuku pensó que era más por frustración que por Bakugou en realidad tratando de golpearlo. Ese fue otro cambio del Bakugou que Izuku había estado esperando. En el pasado, Bakugou no había rehuido golpear a Izuku con toda la fuerza de su peculiaridad. Cuando eran niños no había sido tan malo. Bakugou todavía estaba tratando de descubrir su habilidad por sí mismo, y hubo más fallos de encendido que explosiones intencionadas. Sin embargo, eso había cambiado a medida que se acercaban a la escuela secundaria, y las explosiones que habían sido más aterradoras que dolorosas comenzaron a dejar marcas duraderas. Nada permanente, por supuesto, pero eran marcas que Izuku había escondido de su madre para que no se preocupara más de lo que ya estaba. Bakugou no se había preocupado por lastimar a Izuku. O cualquiera que descubra que había lastimado a Izuku. Ahora, sin embargo, lo más cerca que Bakugou había estado de lastimarlo realmente fue un golpe pasajero que chamuscó el final de su manga y dejó una línea roja tenue subiendo por su brazo. No estaba tirando golpes. De hecho, su peculiaridad parecía más fuerte que la última vez que Izuku lo había visto de cerca. Debía de haber estado entrenando desde el incidente en el almacén. Hizo que Izuku tuviera aún más curiosidad sobre lo que había sucedido para causar tal cambio, hacer que Bakugou cambiara sus ataques de tratar de volarle la cara a tratar de desequilibrarlo. Izuku se deslizó hasta detenerse nuevamente cuando llegaron a un callejón sin salida, considerando sus opciones. La puerta de una oficina estaba abierta a su izquierda, pero Izuku la ignoró. Un giro y el bastón se comprimió, desmoronándose en la mano de Izuku. El zumbido de la carga se desvaneció cuando las dos partes se separaron e Izuku volteó las varillas en sus manos para reajustar su agarre.
No hay a dónde correr ahora, dijo Izuku, cambiando su postura. Bakugou lo tenía acorralado ahora, pero el tiempo tenía que estar corriendo. ¿Qué estaba haciendo Ida? Bakugou sonrió, con ambas manos chispeando. Izuku levantó ambas varas en respuesta. Había redirigido las explosiones de Bakugou antes. Podría hacerlo de nuevo. Si pudiera rodearlo, dejar el pasillo vacío detrás de él. Izuku no tuvo tiempo de tener un plan completamente formado. Bakugou se estaba moviendo de nuevo, levantando las manos en dirección a Izuku. Izuku sonrió para igualarlo, respirando el olor a humo y nitroglicerina. El sonido de un timbre los interrumpió, ambos se congelaron ante el sonido. Una cuenta regresiva retumbó a través del edificio mientras se miraban el uno al otro, con los ojos muy abiertos. La cuenta regresiva llegó a 0 y el timbre volvió a sonar. Se sentía como una abrumadora sensación de déjà vu. Una prueba que Izuku había querido pasar desesperadamente y se redujo a una alarma a todo volumen que anunciaba su fracaso. Bakugou parecía molesto por la interrupción, pero la explosión del edificio en sus manos se desvaneció. Apuntó con un dedo en dirección a Izuku, con los hombros encorvados y dijo: «Esto no contó». El comentario arrojó a Izuku. Sus brazos cayeron, pero su agarre en las varillas no se aflojó. Bakugou puso los ojos en blanco. ¿Mi peculiaridad sacudió tu cerebro?, preguntó. Sé lo que estabas haciendo. Las gafas no habrían durado ni 5 segundos contra mí, y ambos lo sabemos. Señaló a Izuku de nuevo, frunciendo el ceño. La próxima vez, nada de esta mierda de misión falsa. Sin socios. Te venceré de manera justa, así que esta no cuenta. Parecía tan serio que Izuku tuvo que contener la risa. Au, Katsuki. No sabía que te importaba. Cállate, imbécil, respondió Bakugou, dándole la espalda. Estúpido. Él y Bakugou aún no eran buenos, e Izuku dudaba que alguna vez fueran realmente amigos. Sin embargo, esa fue la interacción más positiva que habían tenido, e Izuku lo vio como un progreso. No necesitaban ser amigos para trabajar juntos o ser compañeros de clase. Mientras no estuvieran constantemente tratando de matarse entre ellos, Izuku lo contaría como una victoria. Necesitaba uno de esos hoy. Cuando se encontró con Ida afuera, su compañero tenía los anteojos torcidos y la nariz rota. La sangre aún cubría su rostro, haciendo que la mirada seria en su rostro fuera aún más grave. Sigo pensando que estás cometiendo un error, dijo Ida, pero te debo una disculpa. Cumpliste tu papel en esta prueba, y yo fui quien falló en el mío. Fue un esfuerzo de equipo, dijo Izuku. Ambos fallamos. Al menos esta vez no fue por una calificación. Sin embargo, la próxima vez, si nos volvemos a asociar, espero que escuches lo que tengo que decir. No estoy aquí en un capricho, Iida-kun. Trabajé duro para que Yuei me aceptara, y no dejaré que la falta de fe de mis compañeros de clase en mí sea la razón por la que no tengo éxito aquí. Iida asintió, pero no dijo nada más mientras se reunían con sus compañeros de clase. Podía verlos mirando la manga quemada de Izuku y el rostro ensangrentado de Iida con miradas evaluadoras. Y otra ronda completa. Todo podría decir. De esta forma, no necesitó un megáfono para proyectar su voz sobre el campo. Estoy seguro de que será un reloj interesante. Su mano se cernió sobre la caja de nombres. Y con eso, tenemos 2 de 3 de nuestros estudiantes recomendados. ¿Intentamos con un tercero? Olmig pudo haber sido horrible al darse cuenta de las señales sociales, pero incluso él no se perdió el silencio que cayó cuando sus palabras resonaron entre los estudiantes reunidos. ¿Qué? Preguntó, miró a su alrededor confundido. ¿Qué dije? ¿Recomendación de estudiante? Alguien preguntó. Aparte de Todoroki. No es Bakugou, dijo Kirishima. Él y Uraraka fueron memorables. ¿Y Ida? No, él también estaba allí, ¿recuerdas? Habló cuando Aizawa estaba dando instrucciones. Mierda, dijo Kaminari. Mi gorilla. Y así todos los ojos estaban puestos en él, cuando Izuku se encontró con la expresión horrorizada de Olmig con una propia. Izuku no tuvo vergüenza de admitir que huyó del salón de clases en el momento en que fueron despedidos. Tenía un asesinato que evitar y no tenía tiempo que perder respondiendo a las preguntas sin sentido de sus compañeros de clase. Después del desliz de Olmig, Izuku había evitado el ataque fingiendo que repentina e inexplicablemente había olvidado cómo entender japonés.
Las miradas puntiagudas de Bakugou también podrían haber ayudado en su caso, así como All Might entrando en pánico e interrumpiéndolos antes de que tuvieran una oportunidad real de expresar su incredulidad de que Izuku pudiera ver tan claramente escrito en sus rostros. Sabía que tendría que lidiar con ellos en algún momento, pero era prioritario evitar que su mentor asesinara al símbolo de la paz. Sin molestarse en responder a la llamada de su nombre detrás de él, Izuku casi corrió a la oficina. All Might se había equivocado, y Aizawa estaba seguro de haber oído hablar de eso a estas alturas. No habría tenido tiempo para una confrontación hasta que terminara el día escolar, por lo que solo había un lugar donde All Might podría haber ido con alguna esperanza de salir con sus extremidades aún intactas. Netsu. Más tarde, Izuku se disculparía profusamente con la pobre recepcionista por la que había pasado sin intentar dar una explicación, pero cuando irrumpió en la oficina de Netsu, solo tenía una cosa en mente. Por lo tanto, le tomó un momento reunir su ingenio y evaluar la verdad de la situación ante él. Aizawa parecía enojado tal como esperaba que estuviera, pero cuando la atención de Izuku pasó de su mentor a la forma demacrada de Toshinori, fue cuando todo lo que había anticipado se vino abajo. Toshinori no tenía la expresión abierta en su rostro que Izuku había visto mientras tartamudeaba su disculpa por emboscarlo con su oferta de One for All. De hecho, Toshinori no estaba mirando a Aizawa en absoluto. Estaba apartado del héroe profesional a su lado, su atención se centró en cambio en Netsu, quien estaba sentado tranquilamente al otro lado del escritorio, con una taza de té humeante en sus manos. Ninguno de ellos notó la entrada de Izuku, por lo que se quedó atrás viendo cómo su conversación se desarrollaba frente a él. Esta era información importante para mí. Toshinori estaba diciendo, su voz no menos contundente por el cambio en su apariencia. Aunque su obsesión con All Might se había desvanecido una vez que Izuku comenzó a trabajar con Aizawa, todavía había pasado años aferrándose a cada fragmento de vídeo que podía tener en sus manos. A lo largo de todas las peleas en las que All Might había sido parte, Izuku no estaba seguro de haber escuchado ese tono en su voz antes, aunque no podía ubicar la emoción que representaba. Ira, seguramente, pero también algo más. Eso lo decidía yo, dijo Netsu, sin dar ninguna señal de que la confrontación le molestara en absoluto. No, en realidad, eso lo decidía Izuku, dijo Aizawa. Tenía las manos metidas en los bolsillos, pero Izuku sabía el esfuerzo que probablemente le estaba costando mantener la calma. Esta era exactamente la situación que querían evitar, y Netsu se había asegurado de que todo su trabajo cuidadoso y las respuestas planificadas hubieran sido en vano. Solo tuvo suerte de que Hisashi aparentemente hubiera elegido dejar este problema a Aizawa. Tenía toda la ira y casi nada del autocontrol que Aizawa logró mostrar cuando se trataba de la seguridad de Izuku. Y decidió que quería esperar antes de revelar su estado de recomendación a sus compañeros de clase. Si hubiera sabido que Midoriya quería que esto fuera un secreto por el momento, nunca habría dicho un comentario tan desconsiderado. Me dejaste creer que ya lo sabían. De hecho, específicamente hiciste todo lo posible para insinuar que ellos sabían. Yo, más que nadie, sé la importancia de los secretos, y me usaste para sacar a la luz los del joven Midoriya. Es mejor así, comenzó Netsu, levantó una mano cuando Aizawa comenzó a interrumpir. No. Escúchame. Es mejor así. No puedes mantener algo como esto en secreto para siempre. Los maestros lo saben. La junta lo sabe. Parte de la prensa lo sabe, aunque actualmente están respetando nuestra solicitud de mantener esto en secreto. Por la seguridad de Midoriya. Eso no durará mucho, y necesitamos que el público esté de nuestro lado sobre su lugar en esta escuela más temprano que tarde. Ya sea que quiera llamar la atención de esto o no, está haciendo historia aquí y Yui está haciendo historia al permitirlo. ¿Quieres que Midoriya tenga éxito en esto? Yo también. Pero eso significa que tienes que jugar el juego. Para eso estoy aquí. Podrías haber venido a nosotros, argumentó Aizawa. Podrías habernos explicado tu razonamiento tú mismo. En cambio, dejaste que Izuku y yo creyéramos que estabas de acuerdo con nuestro juego y luego lo arruinaste a nuestras espaldas. Eso no es simplemente jugar el juego. Estabas jugando con nosotros, y ahora Izuku tendrá que jugar el precio. ¿Qué precio? Ha tenido tiempo de conocer a sus compañeros de clase, para ver cuáles son sus reacciones ante su falta de peculiaridad. Ahora sabrá si cualquier cambio de opinión que parecen tener sobre él se debe a sus habilidades o porque tiene en las recomendaciones. Netsu todavía parecía no estar molesto por todo el intercambio, sorbiendo su té.
A veces, viejo amigo, vas demasiado lejos, dijo Toshinori. Te aconsejaría que no vuelvas a hacer algo así. Netsu sonrió. ¿Por qué, Toshinori? ¿Eso fue? Quiero una disculpa, interrumpió Izuku. La mirada en el rostro del director había sido un poco alegre para la comodidad de Izuku. La mirada no cambió cuando su atención pasó de Toshinori a Izuku parado detrás de él. Mi gorilla, muy amable de tu parte unirte a nosotros. ¿Qué fue lo que dijiste? Así era como esto iba a ir. Dije que quiero una disculpa. Izuku estaba cansado. Había aguantado que la gente dudara de él todo el día, toda la semana. Estaba cansado y dolorido, y aunque habían pasado horas todavía sentía que olía a humo. Izuku quería ir a casa y hacer su tarea y hablar con su madre sobre su día, y no quería jugar cualquier juego ridículo que su director había decidido que sería el mejor uso de su tiempo. Ha hecho mucho por mí, director Netsu, y lo aprecio. Pero lo que hizo estuvo mal. Estuvo mal de su parte hacer esto sin decirnos, estuvo mal de su parte usar All Might de esta manera. Yo debería haber tenido la oportunidad de tratar con mis compañeros de clase por mi cuenta antes de que se enteraran de que me dejaste hacer recomendaciones. Eso fue lo que acordamos. ¿Quieres que confíe en ti, verdad? Entonces puedes. Bueno, dijo Netsu, mirando de Aizawa a Toshinori y viceversa. Entonces lamento haberte causado problemas, mi gorilla-kun. ¿Pero no te arrepientes de haberlo hecho? Preguntó Aizawa, con un tono peligroso en su voz. Como dije, Aizawa-sensei, creo que este ha sido el mejor curso de acción. Los estudiantes no aprendieron esta información de usted, por lo que no habrá nada que los ayude a hacer la conexión allí. ¿Podría haber hecho esto de una manera diferente? Sí. Pero sentí que esto era lo mejor, y no me disculparé por eso. Toshinori tiene razón. Vas demasiado lejos. Pon el bienestar de Izuku en peligro nuevamente y lo quitaré de tu influencia, Netsu. No me pruebes en esto. Te encontrarás con 2 maestros y un estudiante que podría hacer esta escuela es algo bueno. Habían hablado de esto antes, por supuesto. Antes de la recomendación, antes de la prueba de Netsu. El examen de ingreso no fue diseñado para personas que no tenían peculiaridades puramente físicas y mucho menos alguien sin peculiaridades. Sabían que tendrían que tener otras opciones si Yuei no funcionaba. Sin embargo, ninguno de esos planes había implicado la renuncia de Aizawa. Al menos, hasta donde Izuku sabía. ¿2 maestros? Preguntó Netsu. ¿Hablas por llamada sensei también? No vuelvas a hacer algo así, Netsu. Lo digo en serio. No te gustará lo que haga en respuesta. Izuku salió primero de la oficina, no queriendo llamar aún más la atención al ser visto saliendo con Aizawa y All Might. Sin embargo, dudaba que fuera la última vez que los viera ese día. Inko les había dado una invitación permanente al apartamento por una razón, e Izuku se sorprendería si ambos no aceptaran esa oferta hoy, aunque solo fuera para disculparse con Izuku por cómo había salido todo. También dudaba que este fuera el final de los planes que parecía tener Netsu, pero no tenía el espacio mental para preocuparse por ese problema en este momento. Si se apresuraba, probablemente tendría suficiente tiempo para advertir a su madre sobre lo que había sucedido antes de que llegaran. No se había dado cuenta de cuánto tiempo habían discutido antes de que todos finalmente aceptaran el hecho de que no había nada que pudieran hacer sobre la situación ahora. El secreto estaba fuera y no había manera de hacer que la clase lo olvidara. Izuku tendría que lidiar con sus compañeros de clase eventualmente, esa línea de tiempo se había adelantado un poco. Él podría manejar eso, ¿verdad? Al salir del edificio principal, Izuku se tomó un momento para cerrar los ojos y respirar. Pensó que había hecho un buen trabajo al controlar su propia ira en la oficina de Netsu. Ver cuán afectado estaba Izuku por la situación podría haber empujado a Aizawa a superar el breve hilo de autocontrol que parecía haber dejado con respecto a Netsu y su intromisión, e Izuku no quería ser la razón por la que Aizawa renunció a su trabajo en el acto. No es que tuviera problemas para encontrar una nueva escuela, después de todo, Aizawa era terriblemente bueno en lo que hacía, pero Izuku sabía cuánto amaba a Yuoi a pesar de sus quejas. Y si Aizawa renunciaba, solo sería cuestión de tiempo antes de que Izashi también lo hiciera. Sin embargo, ahora que estaba lejos de la mirada aplastada en el rostro de Toshinori y la mirada asesina de Aizawa, era difícil luchar contra la ola de ira que sentía por toda esta situación. Se suponía que finalmente tendría la oportunidad de hacer las cosas a su manera.
Una oportunidad de establecerse antes de que saliera la noticia de su estado de recomendación y comenzaran las preguntas sobre su patrocinador. La gente iba a descubrir que era Aizawa, era solo cuestión de tiempo. Por mucho que les gustara pensar que eran mejores siendo sutiles, habían pasado demasiado tiempo juntos durante demasiado tiempo. Izuku también tendría que lidiar con esas consecuencias más temprano que tarde. Sin embargo, un problema a la vez. Se había dicho a sí mismo que tenía 5 segundos más para volver a tener todo bajo control y poder irse a casa cuando escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Izuku abrió los ojos para ver a Kaminari Denki corriendo hacia él desde las puertas principales. «Mi gorilla», gritó de nuevo mientras se acercaba. «Pensé que te había extrañado de alguna manera». «¿Lo extrañaba? ¿Me estabas esperando?» «Por supuesto». Kaminari sonrió. «Quería ver si estabas bien». Tal vez fue porque Izuku ya había llegado a su límite de sorpresas ese día, pero las palabras de Kaminari se filtraron en su cabeza sin sentido. ¿Querías ver si estaba bien? Sí, quiero decir, Kaminari parecía repentinamente nervioso, cambiando su bolso sobre su hombro. Vi tu cara cuando All Might dijo que eras el otro estudiante de recomendación, y no parecías feliz. Se suponía que era un secreto, ¿verdad? ¿No querías que nadie lo supiera? Parecía que acababas de ser emboscado, y todos los que trataron de hablar contigo sobre eso no podrían haber ayudado. Iba a decirle a todos, explicó Izuku. Eventualmente. Solo quería instalarme aquí primero bien, iba a decir, pero en realidad no era así, e Izuku no quería mentirle a Kaminari. No cuando en realidad parecía preocupado por él. Yo me encargaré. Sabía que eventualmente tendría que hablarse de eso. Kaminari asintió, pareciendo vacilante antes de soltar. Sabes que quería ser tu amigo, ¿verdad? ¿Y eso? Izuku no sabía de dónde había venido esa pregunta. ¿Tú qué? Quería ser tu amigo, dijo Kaminari de nuevo, con la voz un poco más firme esta vez. Quiero ser tu amigo, quiero decir. Y vi cómo reaccionaste en clase hoy, y no quería que pensaras que estabas solo o que solo quería ser tu amigo porque All Might se equivocó, porque sabes, pensé que eras un ninja secreto antes de toda la prueba de hoy. Así que sí. Eso era todo lo que quería decir. Creo. Creo que lo dije todo. ¿Era así como sonaba Izuku cuando divagaba? Porque eso no era tan malo como lo había hecho creer en su cabeza. El rostro de Kaminari estaba teñido de rojo, e Izuku sabía que necesitaba decir algo en respuesta, pero no estaba muy seguro de qué. Meir era la única amiga real que había tenido, y su amistad había comenzado cuando ella lo declaró así. Nadie le había pedido ser su amigo antes, y esta no era una situación para la que hubiera pensado prepararse cuando repasó todos sus planes sobre qué hacer en Yuei. De alguna manera, hacer amigos no era algo de lo que hubiera pensado que tuviera que preocuparse. Lo sé, dijo Izuku, aunque no se le había ocurrido hasta que Kaminari dijo que esa era su intención. Puede que no entienda completamente por qué Kaminari quería ser su amigo, pero sabía que su estado de recomendación no lo era. Algunas personas podrían querer usar a Izuku para obtener conexiones con el héroe profesional que lo había patrocinado, pero Kaminari no parecía ese tipo de persona. ¿Sí? Kaminari preguntó, la cara aún roja. Sí. Kaminari sonrió como el sol. Izuku llegó a casa antes que el trío de héroes profesionales, pero apenas. Tuvo suficiente tiempo para cambiarse a algo más cómodo que su uniforme escolar y darle a su madre las explicaciones más breves de lo que había sucedido en la escuela ese día antes de que Hisashi irrumpiera en la habitación a todo volumen. Inko nunca se arrepentiría de haberle dado a Aizawa y Hisashi sus propias llaves, pero a veces Izuku se perdía los pocos segundos extra que habría tenido para preparar a su madre para la última ronda de drama mientras iba a abrir la puerta. Shouta me contó lo que pasó, Izuku. Ese manipulador, Hisashi, advirtió Inko, cortándolo suavemente. Estaba claro que Hisashi también había venido directamente de la escuela porque todavía estaba vestido con su uniforme de héroe. Ve a cambiarte de ropa, y podemos hablar de eso cuando lleguen Toshinori y Shouta. ¿Está bien? Hisashi asintió antes de regresar por el pasillo hacia el baño, pero se detuvo frente a Izuku y le puso una mano en el hombro. Todo estará bien, Izuku. Lo resolveremos de alguna manera. No debería haberlo hecho, pero de alguna manera el simple aliento de Hisashi lo hizo sentir un poco mejor. Inko observó a Hisashi por un momento antes de volverse hacia Izuku. ¿Va a ser malo, Izuku?
Su madre era probablemente la persona más inteligente que conocía, pero había algunas cosas sobre su situación que ella nunca podría entender, sin importar cuánto lo intentara. Tenía una peculiaridad, y hasta que se dio cuenta de que su hijo no tenía ninguna peculiaridad, nunca había pensado mucho en cómo debía ser eso. Lo intentó, ahora, pero por mucho que lo intentara, no era lo mismo que ser ella misma sin peculiaridades. Puedo manejarlo. Izuku, dijo ella, sus pequeñas manos ahuecando su rostro. Eso no fue lo que pregunté. ¿Esto te hará las cosas más difíciles? No podía apartar la mirada de preocupación en sus ojos. Sabía que se preguntarían cómo entré, dijo finalmente, pero esperaba tener más tiempo para mostrarles lo que podía hacer antes de que se enteraran de la recomendación. Antes, solo era un niño que aprendía a pelear. Podría haber aprendido eso en cualquier parte. Ahora sabrán que tengo un patrocinador, que un héroe profesional me entrenó. No creo que de repente cambien de opinión sobre mí debido a esa conexión. Pero ¿cómo puedo estar seguro? Kaminari había sorprendido a Izuku, claro, pero su preocupación era que Izuku no había pensado lo suficiente en ese momento como para preocuparse. Había estado más preocupado de que sus compañeros de clase lo tomaran en serio como un héroe que preocuparse de que trataran de hacerse amigos de él debido a su estado de recomendación. Realmente creía que Kaminari no estaba tratando de usarlo, pero ¿qué pasaba con el resto? ¿Estaría tan seguro de ellos? Nadie había sido completamente grosero con él además de Ida, pero había suficiente tensión como para saber que más de una persona se preguntaba por qué estaba allí. Oh, Izuku. Además, continuó, realmente no es salir del armario lo que realmente me preocupa. Iba a tener que lidiar con esto eventualmente. Pero Netsu. Mamá, le mintió a Olmigt. Tal vez no explícitamente, pero él lo usó para conseguir lo que quería. Izuku no tuvo que explicar más que eso. Aizawa aún puede juzgar a Toshinori por la forma en que se acercó a Izuku, pero aún era el símbolo de la paz por una razón. Cualquiera que estuviera dispuesto a manipular a una persona como Toshinori no tendría ningún problema en hacer lo mismo con alguien como Izuku. De hecho, ya lo había hecho, aunque Izuku había descartado durante mucho tiempo la forma en que Netsu le había mentido sobre el resultado de su prueba contra los antiguos alumnos de Aizawa. ¿Tenemos que preocuparnos por él?, preguntó Inko. No por el momento, respondió Aizawa por él, entrando por la puerta con Toshinori siguiéndolo de cerca. Hisashi ya está aquí. Me estaba cambiando de ropa, dijo, uniéndose a ellos en el pasillo. ¿Qué me perdí? Toshinori y yo hablamos con Netsu un poco más después de que Izuku se fue, dijo Aizawa. No se arrepiente de lo que hizo, pero creo que la amenaza de que los tres renunciáramos fue suficiente para detener la intervención por ahora. ¿Tres? Preguntó Izuku. Dije que renunciaría también, muchacho, dijo Toshinori, sonriendo suavemente a Izuku. Realmente lamento mi parte en esto. Pensé que lo que dije habría sido un comentario inocente, y no quise ponerte en la posición en la que estás ahora. Sé que no era tu intención, le aseguró Izuku, porque no podía culpar al héroe por sí mismo. No con lo aplastado que se había visto cuando se dio cuenta de su error. No te culpo por lo que pasó. Toshinori se relajó, parte de la tensión abandonó sus hombros ante las palabras de Izuku. Aún así, quería disculparme por cómo se desarrolló todo esto. Netsu siempre ha amado sus juegos, dijo Hisashi. Es lo que ha ayudado a empujar a Yui al nivel que tiene ahora. Toda esta situación le ha dado un nuevo campo de juego, y no creo que tenga la cabeza lo suficientemente clara para lidiar con el poder que esta situación le ha dado. Shouta y yo renunciar sería una molestia para él, y le costaría mucho reemplazarnos. ¿Todos podrían renunciar? ¿Solo unas semanas después de aceptar el puesto? Eso sería un escándalo con el que no quiere tener que lidiar. Se comportará por ahora, dijo Aizawa, pero tendremos que vigilar mejor la situación nosotros mismos. Habrá que mantener informado a Toshinori en caso de que Netsu intente algo así de nuevo. ¿Y ahora qué? Preguntó Inko. Izuku no podía leer la expresión de su rostro. Sabía que ella tenía que estar enojada, tenía que estar furiosa por cómo le quitaron la situación de las manos a Izuku, pero tendría que confiar en que Aizawa y Hisashi sabían lo que estaban haciendo. Izuku sabía que ella misma habría ido a la escuela si eso hubiera mejorado algo. La amaba por eso. Ahora nos ceñimos al plan, dijo Aizawa. Izuku no mencionará quién es el patrocinador, y he conseguido que el resto de los maestros se unan a mí. Ya sabían que Izuku era un estudiante recomendado y que yo soy su patrocinador. Hablé con ellos sobre eso antes del año.
Comenzó. Si ven que los estudiantes intentan entrometerse, harán que la clase vuelva a la tarea. Eso debería ayudar por ahora. La clase también tiene muchos eventos por venir, dijo Hisashi. Eso debería actuar como una distracción. Mañana, será lo peor, con la sesión de vídeo. Van a ver la pelea de Izuku con Bakugou, y eso hará que su estado de recomendación sea claro para muchos de ellos. Y hablaremos de eso, dijo Aizawa, con una sonrisa escondida detrás de sus bufandas. Después de eso, todos tienen uniformes para probar antes de que estén finalizados y representantes de clase para elegir. Eso siempre distrae a la clase durante al menos 2 días. Luego está el viaje del campo para su próxima práctica. El próximo descanso real no será hasta después de eso, y para entonces todo esto será noticia vieja. ¿Ejercicio práctico? Preguntó Izuku, porque ninguno de sus maestros había mencionado nada sobre eso todavía. Parecía extraño estar ansioso por el próximo cuando acababan de terminar el primero hoy, pero la forma en que había ido su prueba todavía no le sentaba bien, sin importar lo que Aizawa pareciera pensar sobre su desempeño. «No sabes nada de eso», dijo Aizawa deliberadamente. «No escuchaste nada de mí». «¿No has oído nada sobre qué?» «Exactamente. Además de eso», continuó Aizawa, «no hay nada más para lo que podamos prepararnos en este momento». Se sentaron en silencio por un momento, mirándose por encima de la mesa. «Oh, adelante», dijo Inko, riendo. «Habla sobre esa pelea con Bakugou. Quiero saberlo todo. Hisashi, ven a ayudarme con la cena». Y así se rompió la tensión que se había ido acumulando a lo largo de su conversación. Aizawa tenía razón, después de todo. Izuku no podía adivinar lo que su clase tendría reservado para él mañana. Preocuparse no podía hacer nada por él ahora. No era frecuente que Izuku prefiriera preguntas invasivas sobre el silencio, pero esto tendría que calificar como una de esas raras ocasiones. A pesar de sus conversaciones con Aizawa, Toshinori y Hisashi, Izuku no había dormido mucho. Eventualmente, se rindió, pasando las horas extra antes de la escuela agregando a su cuaderno las observaciones que había hecho sobre sus compañeros de clase y sus peculiaridades hasta el momento. Resultó ser más un recordatorio de la fuente de sus ansiedades que una distracción de ellas, pero era un trabajo que Izuku quería hacer de todos modos y no era más que experto en compartimentar cuando había un objetivo final a la vista. Cuando finalmente llegó el momento de ir a la escuela a la mañana siguiente, Izuku se sintió exhausto y tenía toda la intención de escabullirse antes de que su madre pudiera ver los efectos de su noche de insomnio. No serviría de nada que ella confrontara a Netsu ahora, y no había forma de que se le pasara por alto el hecho de que claramente había estado despierto toda la noche. Su plan también habría tenido éxito, pero había olvidado algo. Nunca subestimes a Atsume Mei. Ya vestida con su uniforme, con sus siempre presentes gafas sobre su cabeza, Mei no lo saludó con su sonrisa habitual. Se apoyó contra la pared frente a la puerta principal, con los brazos cruzados, una expresión en su rostro que Izuku nunca había visto antes. Cerró la puerta detrás de él con nerviosismo, preguntándose si era demasiado tarde para volver a entrar y fingir que no estaba en casa. «Mei», dijo, haciendo una mueca por el tono agudo de su voz. Esta era su amiga, y no debería tener miedo de lo que ella había venido a decir aquí. Incluso si pudiera asesinarlo y hacer que pareciera un accidente. «No esperaba verte esta mañana. ¿Querías parar para tomar un café o...? Bueno, ya que te vas tan temprano para evitar a tu madre, parece que tenemos tiempo», fue todo lo que dijo y respondió y abrió el camino por el pasillo. «Yo no estaba, ambos sabemos que no puedes mentirme, Izuku. Además, esas bolsas debajo de tus ojos hablan por sí solas». Estuvieron en silencio el resto del camino hacia la escalera hasta que, ¿has oído? Sí, Izuku. Lo escuché. Hablar con Mei ayudó, como siempre sucedía cuando algo inevitablemente salía mal, pero ella no podía hacer nada para borrar sus problemas. Aparentemente, era una clase llena de chismes porque al final del día se había difundido la noticia sobre el misterioso estudiante de quinta recomendación que incluso Mei, que ya estaba escondida en un laboratorio con múltiples proyectos encubierta, había oído hablar de él. Se suponía que la identidad de Izuku permanecería en secreto, por lo que, por supuesto, toda la escuela se enteró en unas pocas horas. No fue peor de lo que Izuku esperaba, pero tampoco mejor. Mei lo habría acompañado hasta su salón de clases si Izuku no se hubiera negado a dar otro paso hasta que ella fuera a su propio salón de clases.
Se había quejado por lo bajo, pero al ver que Izuku necesitaba un poco de tiempo a solas para recuperarse de la embestida que se avecinaba, Mei finalmente se alejó después de un abrazo y la demanda de reunirse en las puertas después. Escuela. Izuku estuvo de acuerdo fácilmente. Probablemente necesitaría distraerse y Mei sabría exactamente qué hacer. La noche anterior, Inko había sugerido esperar hasta el último minuto para ir a clase. Si llegaba casi tarde, entonces no tendrían tiempo para interrogarlo y Aizawa podría redirigir el enfoque en los próximos eventos escolares. Izuku lo había considerado al principio, pero finalmente decidió no hacerlo. Él agradeció su sugerencia, pero aparecer en el último minuto no haría nada para detener las miradas o las preguntas. Solo retrasaría la emboscada, e Izuku no quería tener que pasar la mañana preocupándose por lo que le iban a decir. Es mejor terminar de inmediato y pasar a su próxima crisis. Todavía tenían que ver el vídeo de la práctica, después de todo. Izuku obtendría una reacción más honesta de ellos ahora, luego de haber visto su pelea con Bakugou. Si pudiera evitar involucrar a Aizawa, eso también sería ideal. Cuanto más tiempo pudiera evitar que las personas hicieran la conexión entre su maestro de salón y el patrocinador desconocido de Izuku, mejor. Tener a Aizawa ayudando a Izuku a evitar preguntas podría no ser suficiente por sí solo, pero demasiadas migas de pan podrían conducir a la verdad, y los dos no eran exactamente tan sutiles como Aizawa deseaba. Agregar a Izashi a la mezcla solo empeoraría las cosas con el tiempo. Todos se iban a cansar de tener que ver todo lo que hacían entre ellos, pero esta era una prueba que Izuku sabía que podía evitar poner en su lugar. El zumbido de los susurros cayó cuando Izuku entró en el salón de clases, muy parecido a la mañana de su primer día de clases cuando Aizawa hizo su entrada dramática. Canalizando su Aizawa interior, Izuku se encontró con las miradas de sus compañeros de clase. Por lo que parece, Izuku fue uno de los últimos en llegar. Bakugou se enfurruñó en su escritorio, pero no se giró para mirar en dirección a Izuku. Una vez que se rompió el silencio, Izuku sabía que no tendría descanso hasta la campana de la mañana, por lo que rápidamente habló antes de que ninguno de ellos pudiera encontrar sus palabras. Olmig tenía razón. Entré en UA por recomendaciones. Estuve involucrado en un incidente con un ataque de villano cuando conocí a mi patrocinador, por lo que se decidió que mi estado de recomendación se mantendría en secreto. Izuku miró a su alrededor. La habitación, midiendo las reacciones. La mayoría solo lo miraban con la boca abierta, aunque no estaba seguro si era por su explicación o por el hecho de que se dirigía al elefante en la habitación por su cuenta. La expresión severa de Ida no cambió cuando Izuku habló, sus cejas se juntaron mientras escuchaba como si estuviera memorizando cada palabra para un estudio futuro. Izuku dejó que su mirada pasara por encima de él y siguió adelante. Iba a decírtelo eventualmente, pero el director Netsu decidió no informar a Olmig del plan. A partir de este momento, mi patrocinador aún desea permanecer en el anonimato para evitar otros percances de villanos. Espero que todos ustedes respeten la privacidad de mi patrocinador así como la mía. Se ha decidido por razones de seguridad y no puedo decirles la identidad de mi patrocinador sin su permiso. ¿Hay alguna pregunta? Las voces respondieron todas a la vez, e Izuku suspiró, deseando que esta conversación ya hubiera terminado. Como miembros de uno de los programas más competitivos del país, sus compañeros deberían haber podido manejarse de una manera más razonable. Aizawa iba a tener que agregar más lecciones de relaciones públicas en el programa si así era como reaccionaban cuando se les presentaba una situación inesperada. Izuku estaba decidiendo la mejor manera de hacer que se callaran el tiempo suficiente para escuchar lo que querían preguntar cuando una voz diferente habló en la clase. ¿Cómo esperas que responda algo como esto? Kaminari dijo, una chispa de electricidad enfocó sus palabras en el aula en auge. Ida lo miró como si quisiera comentar sobre el uso no autorizado de su peculiaridad por parte de Kaminari, pero Kaminari respondió a su mirada con una propia. Estamos en el salón de clases. Levanta la mano. Izuku casi se pierde la primera pregunta porque estaba mirando a Kaminari mientras dirigía el caos que Izuku había estado temiendo hace solo unos momentos. No me viste en el examen de ingreso porque no tenía que tomarlo, dijo Izuku. Ninguno de los estudiantes recomendados tuvo que hacerlo. Tuvimos una demostración antes de que comenzaran las clases como nuestra prueba final, y aún así teníamos que aprobar las mismas pruebas escritas que todos los demás. ¿Una demostración? Se lo preguntó. ¿Eso significa que los otros estudiantes recomendados saben quién es tu patrocinador? Por supuesto que alguien iba a hacer esa conexión. Lo hacen. Pero les pido que no los molesten por eso.
Se les ha pedido que no compartan la identidad de mi patrocinador porque, y vuelvo a enfatizar esto porque es importante, existen preocupaciones de seguridad sobre la identidad de mi patrocinador. Como dije antes, fui atacado por villanos poco después de comenzar a trabajar con mi patrocinador porque eran mis mentores. Preferiría no repetir la experiencia hasta que me permitan defenderme legalmente. ¿Por qué no pudiste defenderte?, preguntó Kirishima. Sé que las leyes limitan el uso no autorizado de peculiaridades incluso en defensa propia, pero si no tienes una peculiaridad, Izuku casi se rió. Mi equipo está hecho por alguien que produce tecnología para héroes profesionales, y algunos de ellos ni siquiera se me permitió tocar hasta que la escuela comenzó oficialmente. Si tuviera que usarlos en la calle, me metería en tantos problemas como alguien usando su peculiaridad. Tal vez más porque ni siquiera podría argumentar que fue una reacción instintiva. Estamos viendo el vídeo de ayer esta mañana. Verás a lo que me refiero entonces. No es que la forma en que Izuku había manejado el secuestro fuera técnicamente legal tampoco, si alguien se hubiera molestado en preguntar cómo él y Bakugou se habían escapado, Izuku podría haberse metido en problemas por agresión, pero dado lo atrasadas que se habían vuelto algunas de las leyes con respecto a la autodefensa después del ataque. Introducción de peculiaridades a la sociedad, Izuku no sintió la necesidad de traer esos detalles. Kaminari volvió a señalar. ¿Cómo te encontró el director Netsu?, preguntó Irida. Su expresión no había cambiado cuando Izuku respondió a las preguntas de sus compañeros de clase, aún observando a Izuku con atención. Izuku pensó que la forma en que había terminado la práctica había logrado que Iida cambiara de opinión sobre él, pero no podía estar seguro por la forma en que Iida lo miraba ahora, como si fuera un rompecabezas que Iida acababa de decidir resolver. Sin embargo, realmente pensó que Iida habría podido hacer una pregunta mejor que esa. De la misma manera que encontró a los otros estudiantes de recomendación. Mi patrocinador se puso en contacto con él y le contó lo que había estado aprendiendo. Cuando Netsu vio mis habilidades en acción, decidió ofrecerme un lugar de recomendación. Dado que los otros lugares de recomendación están reservados específicamente para los estudiantes que han demostrado un control significativo y el desarrollo de sus peculiaridades. Se creó otro lugar para mí. Izuku miró alrededor de la habitación nuevamente, encontrando tantas miradas como pudo. Sin embargo, quiero enfatizar que, aunque no tomé el mismo examen que usted, los otros estudiantes recomendados y yo tuvimos que demostrar nuestras habilidades al director Netsu a su manera. Él no arriesgaría su reputación o la reputación de la escuela. Cualquiera de nosotros si no pensara que seríamos capaces de manejar lo que significa tener un lugar de recomendación. ¿Qué significa? Esta vez fue Kaminari quien hizo la pregunta aunque parecía que se arrepintió de las palabras tan pronto como se le escaparon. Izuku le dio un breve asentimiento para hacerle saber que no le importaba. Kaminari tenía que ser tan curioso como el resto de ellos, aunque Izuku apreciaba que mostrara moderación para ayudarlo a superar esto. Tal vez realmente lo dijo en serio cuando dijo que todo lo que quería de Izuku era amistad. Aumento de la atención de los medios, respondió Izuku simplemente. Nosotros 5 no vamos a poder entrenar en silencio. La gente esperará que justifiquemos por qué merecemos el lugar que nos dieron, y observarán nuestro progreso cuidadosamente por cualquier tipo de problema. Resbalón. Personas a las que no les gusta Yui o el director Netsu. Personas que aman a Yui y quieren que la escuela mantenga su reputación. Tenemos controles durante todo el año con la junta que supervisa nuestro progreso, y se refleja en el director Netsu y nuestros patrocinadores. No había pensado en eso, dijo Kaminari. Eso es mucha presión. Izuku se encogió de hombros ante su preocupación, pero no hizo ningún comentario. Kaminari tenía razón. Fue mucha presión, especialmente cuando ya sería examinado por no tener una peculiaridad. Si tienes más preguntas, puedo responderlas más tarde. La campana está a punto de sonar, así que probablemente ya deberíamos sentarnos. La clase comenzó poco después de la despedida de Izuku, y aunque todavía podía sentir la atención de su compañero de clase en él, no era la distracción que le preocupaba que sería. Lo peor ya habría pasado ahora que la mayoría de sus curiosidades habían sido abordadas. Habría más preguntas, por supuesto, el Kaminari había logrado hacer soportable la oleada inicial. Izuku nunca sería lo suficientemente estúpido como para dar por sentada la amistad de Mei, pero era bueno tener a alguien más de su edad en su esquina por una vez. Su madre, Hisashi y Aizawa siempre harían lo que pudieran por él, pero no era lo mismo que tener amigos.
Ahora que Izuku finalmente tenía uno, se dio cuenta de lo que se había estado perdiendo todos esos años después de que su breve amistad con Katsuki se esfumó. Lentamente, la mañana pasó poco a poco y finalmente llegó el momento de revisar las imágenes de la práctica. Aunque todos ya sabían los resultados de cada ronda, la clase bullía de emoción al ver cómo se había desarrollado todo en las rondas en las que no habían participado. Izuku estaba mucho menos preocupado por esto de lo que probablemente debería haberle dado todo lo demás. Sin embargo, su desempeño no había sido el problema con la práctica. Izuku había hecho su trabajo. Había distraído a Bakugou el tiempo suficiente para que Ida tuviera la oportunidad de ir tras el misil. Fue el exceso de confianza de Ida y su duda en las habilidades de Izuku lo que los llevó a fallar en el ejercicio, y eso sería bastante obvio cuando revisaran la película. Aizawa y Hisashi le habían asegurado eso la noche anterior, rápidamente, y sin decir nada, All Might los había llevado a un auditorio que Izuku no había visto antes. El vídeo se proyectaría en la enorme pantalla al frente del salón para que todos lo vieran en alta definición. Cuando entraron en la habitación, All Might intercambió una mirada de pesar con Izuku. El héroe profesional todavía estaba obviamente molesto por la forma en que lo habían usado. Izuku no sabía por qué Netsu pensó que sería una buena idea manipular esencialmente al héroe número 1, pero dudaba que este plan terminara funcionando de la manera que Netsu quería. Hacer enemigos de su personal no lo llevaría a ninguna parte. Mientras ingresaban al auditorio, Izuku encontró a Kaminari deslizándose en el asiento a su derecha. Izuku tendría que hacer tiempo para agradecerle su ayuda esa mañana cuando terminó la escuela, pero por el momento simplemente le devolvió el visto bueno a Kaminari. La sorpresa llegó cuando Iida se sentó en silencio en el asiento a la izquierda de Izuku. Tal vez debería haberlo esperado ya que estaban asociados para la práctica, pero su compañero no parecía tan amigable antes. Izuku también le devolvió el asentimiento a Iida y luego dirigió su atención hacia donde All Might se había parado frente a la pantalla de visualización. Mientras vemos la película de ayer, no discutiremos los errores de los estudiantes individuales. He recopilado notas para que cada uno de ustedes se las lleve hoy y discutiremos en qué pueden mejorar, pero ese no era el objetivo del ejercicio de ayer. En Yuwei, tendrás prácticas como esa a menudo. El trabajo de ayer fue sobre mojarte los pies, permitiéndote ver el tipo de tareas que te darán como parte de este programa. Al final de la clase, quiero que todos compartan algunos de los errores generales que notó. Cosas que vio hacer a más de un grupo que tuvieron un efecto general en su desempeño. Vieron la película en el orden en que pelearon, e Izuku se alegró de tener finalmente un cuaderno y un bolígrafo en la mano mientras observaba a sus compañeros de clase usar sus peculiaridades. Sus notas de la prueba de Aizawa no habían sido tan desarrolladas como le hubiera gustado considerando que tuvo que desaparecer de su memoria después del hecho. La peculiaridad de Todoroki, como era de esperar, había dejado a la clase sin palabras. El otro equipo ni siquiera tuvo la oportunidad de llevar a cabo un solo paso de su plan antes de que Todoroki entrara en escena y todo hubiera terminado. Fue un trabajo impresionante, pero Izuku se preguntó cómo habría manejado Todoroki una situación más delicada. Anotó un recordatorio rápido para sí mismo más tarde. Con lo rápido que había terminado la primera ronda, era casi como si el grupo de Izuku fuera el verdadero comienzo de la revisión. Izuku ya había visto la película con Aizawa y Hisashi, y no necesitaba volver a verla para saber cómo se vería para los demás. En el momento en que Izuku logró desequilibrar a Katsuki, logró tomar la delantera en lo que sus compañeros de clase habían asumido que sería una masacre unilateral, caminar y juró hasta quedarse sin aliento. Nadie más habló mientras la pelea se desarrollaba en la pantalla, reflejada en el intento de Ida de encontrar el misil y la trampa de Uraraka. La película termina. La clase mira. Bueno, dijo Kirishima, rompiendo el silencio. Ya veo por qué no puedes usar esas armas en las calles. Su comentario hace reír a Izuku, quien asiente, y luego pasa al siguiente vídeo. Con su segunda prueba del día terminada, Izuku se sienta más cómodamente en la silla del auditorio y se acomoda para tomar sus notas. All Might no se detiene entre vídeos para comentar como él dijo. Se mueve sin problemas de una ronda a la siguiente, y aunque solo hay unas pocas personas además de Izuku tomando notas, toda la clase observa con atención. Cuando finaliza el vídeo final, All Might vuelve a pasar frente a la pantalla, mirando a la clase como esperaba. Esta podría ser la primera vez que enseña, pero está claro en la forma en que no duda en ser el centro de atención que se ha acostumbrado a dominar una habitación. Entonces, ¿qué viste?
Katsuki es el primero en hablar e Izuku lo observa con el mismo nivel de intensidad con el que Ida había estado observando sus propias acciones. No han hablado desde la práctica, pero ese breve ejercicio fue suficiente para mostrarle que algo había cambiado en su antiguo compañero de clase. Izuku siente curiosidad por saber qué tan profundos son esos cambios. Katsuki siempre ha sido inteligente, a pesar de todo, y es solo cuestión de tiempo antes de que su nueva clase se dé cuenta. La mayoría de los planes apestaron, dijo Katsuki con cara seria, y fue un testimonio de la preparación que Aizawa había empujado por la garganta de Toshinori que su única respuesta al comentario fue un parpadeo lento y una inclinación de cabeza. ¿Te importaría dar más detalles sobre eso, muchacho? Katsuki se encogió de hombros, descansando en su asiento. Casi nadie tuvo en cuenta las peculiaridades de sus oponentes cuando hicieron su plan. Lo cual deberían haber hecho porque todos vimos las peculiaridades de todos el primer día. Ese es un muy buen punto, joven Bakugou, dijo All Might. Aunque los planes terminaron funcionando de todos modos, si sabes qué peculiaridades enfrentas, puedes encontrar soluciones más fáciles al hacer un plan con esas debilidades específicas en mente. ¿Qué más? La gente dudó al usar sus peculiaridades, respondió Izuku después de que All Might lo reconoció con otro asentimiento. Si estaban usando sus peculiaridades en el medio ambiente, en general estaban bien, pero cuando se trataba de usar su peculiaridad contra un compañero de clase, siempre había un momento en el que retrocedían. Muy bien, mi gorilla. Esto nos lleva al otro punto de este ejercicio. Todos ustedes tienen un control sólido de sus peculiaridades. Sus actuaciones en el examen de ingreso lo demostraron muy bien. Pero hay una diferencia entre usar sus habilidades en un robot y usar en otra persona. Izuku con mucho cuidado no miró en dirección a Katsuki. Este ejercicio fue diseñado para que puedas usar tus peculiaridades, pero la misión se puede lograr teniendo en mente la vacilación. Como héroe profesional, habrá ocasiones en las que tendrás que usar tu peculiaridad contra un villano, y ese villano es probable que se lastime. Si bien siempre estaremos lo más seguros posible en nuestras clases aquí, esa vacilación es un instinto que necesita ser entrenado. Necesitarás aprender cuándo contenerse es de suma importancia, pero también necesito reconciliar esto con el hecho de que el trabajo de héroe es peligroso y que a veces esto significará que las personas saldrán lastimadas por tus acciones. Kaminari habló sin parar cuando salieron del salón de clases al final del día. No, amigo, no estás entendiendo la perfección aquí. El helado con sabor a café es el pináculo de la creación humana aquí, ¿de acuerdo? Es un postre, pero es café. Las dos mejores cosas del mundo combinadas en una cosa increíble que puedes realmente simplemente salir y comprar. Siento que te estás perdiendo mucho aquí, y eso es algo que debemos arreglar. Inmediatamente. Compraré. Así de dedicado estoy a esta misión. Izuku se rió. Y siento que probablemente bebes demasiado café. Obviamente, el helado de mente es el mejor. Su discusión nos había llevado por el pasillo hasta la entrada principal, y Kaminari ya estaba negando con la cabeza de nuevo. Y siento, dijo una voz a su lado, que me has estado ocultando, mi gorilla Izuku. ¿Quién es este? Mei, este es Kaminari Denki. Kaminari-kun, este es, Atsume Mei, interrumpió Mei con una reverencia dramática. Extraordinario genio de la tecnología. Entonces, ¿qué es esto que escuché sobre el helado? Ver a Mei y Kaminari hablar mientras Kaminari guiaba el camino hacia su heladería favorita era como esperar a que estallara una bomba. No había forma de que Izuku supiera exactamente cuándo la situación le iba a estallar en la cara o qué seguiría exactamente, pero sabía que probablemente no terminaría bien para él cuando lo hiciera. Aunque Izuku tentativamente había comenzado a considerar a Kaminari como un amigo, no se le habían ocurrido todas las implicaciones de su amistad. Para bien o para mal, su destino quedó sellado cuando Mei gritó. Tienes suerte, Izuku. Denki, aquí presente, acaba de ofrecerse como voluntario para ser mi nuevo conejillo de indias. Mei querría una explicación para Kaminari más tarde, pero por ahora eso era tan bueno como su sello de aprobación. Si fue tomado por sorpresa por el uso de su nombre, no reveló nada. No estoy seguro de cuánta ayuda seré en realidad, dijo Kaminari tímidamente, con la mano yendo a la parte posterior de su cuello mientras miraba hacia otro lado. Usar demasiado mi peculiaridad tiene sus efectos secundarios. Esa es una de las cosas que espero tener bajo control en Yuei. ¿Efectos secundarios? Preguntó Izuku. No noté nada después de la práctica. Confía en mí, lo habrías notado. No me esforcé tanto durante el ejercicio.
No es exactamente la impresión que quería causarle a Olmid durante nuestra primera clase con él, se rió Kaminari, pero Izuku sabía que tenía que hacerlo. Ser forzado. Puedo obtener mucha carga de mi peculiaridad, pero tiende a freír mi cerebro en el proceso. Izuku y Mei se congelaron tan repentinamente que a Kaminari le tomó un momento darse cuenta de que ya no caminaban con él. Se volvió hacia ellos y vio que la pareja intercambiaba miradas de horror con la boca abierta. Por favor, dime que eso es una exageración, dijo Izuku, trabajando duro para mantener a Aizawa fuera de su tono. Por favor, dime que no hablas en serio. ¿Qué? Kaminari preguntó, mirando entre ellos con preocupación reflejando la suya propia. ¿Qué ocurre? El hecho de que estés preguntando eso es suficiente respuesta, dijo Mei. ¿A quién hiciste mal, Denki, y puedes decirme dónde puedo encontrarlos? Atsume, somos amigos ahora, Denki. Lo he decidido. Eso significa que me llamas Mei. Ahora abre el camino hacia el helado para que Izuku y yo podamos contarte todas las razones por las que lo que acabas de decir nos preocupa. Parece acabo de recibir inspiración para un nuevo proyecto. Discretamente, Izuku sacó su teléfono y envió un mensaje de texto rápido. Es mejor que Aizawa se entere de la situación por él con tiempo suficiente para hacer algo juntos que averiguarlo más tarde y que sea demasiado tarde. Mei había estado bromeando principalmente, pero no estaba equivocada. Quienquiera que haya permitido que Kaminari continuara usando su peculiaridad cuando estaba teniendo tal efecto, lo había hecho mal. El hecho de que Kaminari hubiera aprendido a sortearlo lo suficiente como para aprobar el examen de ingreso sabiendo lo que le haría, era más un testimonio de su voluntad que cualquier otra cosa. Izuku se sintió enojado en nombre de su nuevo amigo. No era raro que las peculiaridades tuvieran efectos secundarios, pero por lo general había alguna forma de evitarlo, algo que se podía hacer para evitarlo o mitigarlo. Kaminari probablemente incluso estaba minimizando los efectos si era algo que no hizo. Ni siquiera pienso realmente en, punto dolorido o no. Izuku solo podía esperar que no se produjera ningún daño duradero. Sin embargo, por ahora, tendría que esperar la respuesta de Aizawa y hacer lo que pudiera para evitar que Kaminari y Mei los expulsaran de la heladería. Un niño problemático atrae más. Aizawa pensó que ya había aprendido esa lección, pero mirando el texto apresurado y desafortunadamente carente de detalles del problema número 1, claramente se había olvidado de pensar en la situación a la luz del nuevo año escolar. Yubei era un lugar caótico en sí mismo, era lógico que la presencia de Izuku sacara a relucir su propio tipo particular de desastre. Afortunadamente, Izuku conocía a su mentor lo suficientemente bien como para agregar que le enviaría a Aizawa más información a medida que la obtuviera. Sería mucho más probable que Kaminari compartiera esa información con Izuku que con su maestro, y Aizawa no tuvo ningún problema en usar a su alumno para evaluar la situación. Era una cosa más que necesitaba ser abordada, aunque su actual fuente de estrés eran los diseños de vestuario iniciales que le habían sido devueltos. Yubei, en un intento de ayudar a apoyar otros negocios, se había diversificado de su proveedor habitual, y ahora era el trabajo de Aizawa limpiar el desastre en el que se había convertido la situación. La empresa en cuestión debe ser nueva. Esa fue la única explicación que Aizawa pudo ver para los diseños que le habían sido devueltos. Parecían haber sido creados teniendo en cuenta solo la comercialización del héroe en lugar de su seguridad real. Una rápida mirada a través de ellos solo había sido suficiente para hacerlo temblar. ¿Los diseñadores no entendieron que estos eran niños para los que estaban creando equipos? El diseño de Yaoyorozu solo había sido suficiente para que Aizawa exigiera que se contactara a la compañía que generalmente suministraba los disfraces de los primeros años. Esos diseñadores estaban igualmente horrorizados por lo que habían visto. Algunos de los diseños en sí mismos se habían salvado, con algunas actualizaciones de seguridad, pero otros tuvieron que rehacerse por completo. Aizawa solo podía imaginar el caos que vendría cuando los estudiantes se los probaran por primera vez al día siguiente. Un dolor de cabeza ya había comenzado a formarse solo de pensarlo. Y luego agregando el problema de Kaminari y las intrigas de Netsu encima. El año escolar ya estaba resultando ser más trabajo que cualquier año que Aizawa hubiera enseñado en el pasado. Sin embargo, Aizawa lo tomaría, si esta clase fuera realmente tan prometedora como parecía. Dejando a un lado la única excepción, nunca había tenido una clase tan inmediatamente seria como esta. Aún estaba por verse si mantendrían esa actitud, pero por una vez Aizawa se permitió tener esperanza. Si no, bueno, siempre podría pensar en transferir a Izuku al 1B.
Netsu le debía, y Aizawa no dudaría en cobrar cuando fuera el momento adecuado. Por ahora, tenía padres a los que necesitaba contactar. Tenemos mucho que hacer hoy, dijo Aizawa, dirigiéndose a la clase en el momento en que sonó la campana que indicaba el comienzo de la clase. Tus uniformes han llegado, por lo que haremos una prueba final para asegurarnos de que todo esté en orden antes de que se hagan las versiones finales. Si hay algún problema o inquietud que tengas cuando te los pruebes hoy, necesito saberlo. Sobre ellos inmediatamente. Como algunos de ustedes se habrán enterado anoche, la producción de sus uniformes cambió entre el primer borrador y los que recibirán hoy. Estos cambios se realizaron para garantizar su seguridad, y se consultó a sus padres o tutores sobre el razonamiento detrás de esto. Si tiene algún problema con esos cambios, le sugiero que lo tome con ellos. Su disfraz es una parte importante de su imagen como héroe profesional, pero su seguridad es de máxima prioridad. Si eres un profesional, si deseas valorar el estilo y la practicidad, tienes derecho, pero mientras seas miembro de Yuwei, todos los diseños deben hacerse teniendo en cuenta la seguridad. ¿Está claro? Kaminari le disparó a Izuku otro pulgar hacia arriba mientras la clase murmuraba su acuerdo, lista para seguir adelante. Esto era algo que todos habían estado esperando desde que descubrieron que se habían metido con Yuwei. Después de esto, decidiremos los representantes de la clase. Cada clase elegirá 2, así que tenga esto en cuenta mientras trabajamos en la adaptación. La votación deberá ser rápida ya que tenemos otras cosas que hacer hoy. Esté listo con sus opciones. Y con eso hizo un gesto hacia el puesto detrás de él donde 19 cajas habían sido cuidadosamente dispuestas. Cuando diga su nombre, venga de buscar su estuche. No lo sabrá hasta que se hayan entregado todos los estuches. Fue lento, esperar a que cada estudiante pasara al frente de la sala y recibiera su caso, incluso con la forma en que casi todos intentaron y fallaron en ocultar su entusiasmo ante la perspectiva de finalmente tener sus disfraces en la mano. Algunos recordatorios generales antes de comenzar, dijo Aizawa. Izuku podía escuchar el cansancio en su voz y esperaba que su cabeza en alto el día anterior no hubiera sido un factor en lo que evidentemente había sido una noche de insomnio. No se permitieron capas ni tacones. No solicité estos cambios a tus padres o tutores porque es un problema de seguridad. Si los incluyeste en tus diseños, se eliminaron. No me quejes, porque no lo haré. Estoy cambiando de opinión. Todo lo demás debería ser igual con la adición de materiales más fuertes y resistentes a menos que entre en contacto con tus guardianes. Ahora, adelante, ábrelos. Izuku sabía que debería echar un vistazo rápido a los disfraces de sus compañeros de clase, ver qué habían agregado para aumentar sus peculiaridades, pero ya habría tiempo para eso más tarde. Por ahora, toda su atención estaba enfocada en su propio caso sentado inocentemente en su escritorio. Sus diseños no habían cambiado. Izuku y Aizawa, con algunas sugerencias de Hisashi, habían llegado a la suya incluso antes de que comenzara el año escolar. Ninguna de las compañías de producción había diseñado un disfraz para alguien sin una peculiaridad, por lo que había que agregar ciertas características de seguridad para garantizar que si Izuku sufría un daño adicional, su traje podría manejarlo sin que se lastimara en el proceso. Simple y elegante, el diseño que finalmente eligieron era modesto, pero eso era exactamente lo que él quería. Deje que sus compañeros de clase tengan los disfraces llamativos, los colores brillantes y el estilo extra. Izuku no lo necesitaba, y no lo quería. Cuanto más modesto pareciera, más probable sería que los villanos lo subestimaran, y no tenía miedo de cambiar las probabilidades a su favor. Eso no impidió que se le atascara la respiración en la garganta mientras desabrochaba el pestillo del estuche y lo abría para encontrar su disfraz y equipo cuidadosamente doblados dentro. Izuku podía sentir los ojos de Aizawa sobre él, pero mantuvo su atención únicamente en el caso. Al final, la combinación de colores había sido lo más difícil de decidir. Su madre había sugerido amarillo y negro, un tributo a Aizawa como los muchos que Izuku había elegido durante los últimos 2 años de entrenamiento con él, pero esa idea se descartó rápidamente. Una representación visual de su relación no haría nada para ayudar a mantener en secreto a su patrocinador. Hisashi había sido el más molesto por esa elección, pero Aizawa había estado de acuerdo en que era lo mejor. Izuku había considerado el azul, una referencia al héroe del cómic que lo había inspirado hace tantos años, pero eso también lo había descartado. Necesitaba forjar su propio camino, y aunque otros habían servido para ayudarlo a encontrar el camino, sus caminos no eran los suyos. Después de eso, la elección había sido obvia.
Dentro del estuche se encontraba lo que, a primera vista, parecía un chándal que uno encontraría en el gimnasio en lugar de un héroe profesional en el campo. Ahí era donde se podía encontrar el verdadero engaño. Izuku recogió la tela negra y la dejó desplegar. El pecho ya ha sido reforzado con un material similar al Kevlar. De las pruebas de laboratorio que Izuku había visto, ayudaría a aliviar el impacto de cualquier golpe directo que pudiera recibir de una peculiaridad. Incluso las armas como los cuchillos quedarían desafiladas por el material. No detendría todo, pero podría ser suficiente para darle tiempo a Izuku para salir o hacer un plan. De manga corta, la tela aún le permitiría a Izuku moverse sin restricciones. Los pantalones estaban hechos del mismo material, con protección extra añadida alrededor de los muslos. Demasiados vídeos sobre los peligros de la arteria femoral habían sido suficientes para que Izuku pensara que la precaución estaba justificada. Ahora no tenía cuchillos en su arsenal, pero no podía descartar la posibilidad de que un villano viniera preparado. Todo estaba unido con un verde cazador oscuro. Paneles del material verde reforzado corrían por sus costados y se alineaban en la parte superior de la camisa como una capa extra de protección alrededor de su garganta. Las costuras verdes agregaron detalles sutiles a los bolsillos de sus pantalones, que estaban metidos en botas verde oscuro que le llegaban justo debajo de las rodillas. Izuku se puso el par de guantes que se habían metido en el fondo de la caja, cerrando la mano para probar el estiramiento de la tela. Los planos de sus varillas de esgrima electrificadas habían sido enviados a la compañía, y un pequeño rayo verde había sido cosido en el interior de cada muñeca. Kaminari seguramente lo encontraría hilarante, considerando que el diseño había sido finalizado mucho antes de que ellos dos se conocieran. El cinturón con todo su equipo, Izuku lo había manejado él mismo, asegurándose de que los verdes fueran exactamente del mismo tono. El último artículo en el caso era el único artículo que se había permitido simplemente por la estética y porque era demasiado fanático de los cómics para no tener una sola referencia en su disfraz, incluso si había decidido no volver a llamar a sus héroes. Colores. Una máscara de dominó negra que, según le habían asegurado, se pegaría a su rostro sin dificultad, agregó el toque final a la apariencia. Izuku había estado entrenando para ser un héroe durante años, y no era su primer día en Yuei, pero nada le había hecho entender el hecho de que realmente estaba allí, que en realidad estaba logrando sus sueños, más que sostener ese disfraz. Sus manos. El resto de la clase parecía tener el mismo problema, porque la rápida transición de uniformes a representantes de clase que Aizawa había estado esperando nunca sucedió. Cuando las preguntas sobre reparaciones o alteraciones del vestuario amenazaron con tomar todo el tiempo asignado, Aizawa simplemente suspiró y siguió adelante. Era solo él tratando de adelantarse al juego por uno que lo había hecho tratar de hacer todo en un día. Obviamente, eso no iba a funcionar. Prepárense para entregar sus votos para el representante de la clase primero, piensen mañana, dijo Aizawa, viéndolos empacar sus disfraces nuevamente. Los casos se mantendrían en la escuela si no se necesitaban ajustes, mientras que el resto se enviaría de regreso con las notas que Aizawa había garabateado con su pequeña letra. Todos los ajustes se realizarán en el momento de su próxima práctica. Esta práctica implicará un viaje del campo a otra instalación en el campus de Yuei. Se dará más información sobre este ejercicio más cerca de la fecha real. Con una última mirada alrededor de la habitación, Aizawa asintió para sí mismo antes de recoger sus cosas y dejar a sus niños problemáticos en las hábiles manos de su próximo maestro. Todavía tenía algunos incendios que tratar de apagar antes del final del día. Aizawa tuvo suerte de que Hisashi tuviera un período libre tan temprano en la mañana, porque no creía tener la paciencia para esperar. Oh, no, dijo Hisashi, viendo su rostro mientras irrumpía en la sala de profesores. Estaba recostado en su silla, con los pies apoyados en el escritorio. Por una vez no había nadie más allí excepto ellos dos, y Aizawa estaba agradecido por el raro momento de paz que necesitaba para hablar con su mejor amigo. ¿Qué ha hecho Izuku ahora? Eso detuvo a Aizawa. ¿Qué te hace pensar que Izuku hizo algo? Hisashi le dio una mirada plana en respuesta. Ese es tu aspecto de Izuku. Muy similar al aspecto de Hisashi, pero no tan enojado. Sin embargo. Entonces, ¿qué hizo mi sobrino favorito ahora? Aizawa resistió el impulso de señalar que Izuku era su único sobrino. Izuku quiere decirle a uno de sus compañeros de clase que soy su patrocinador. Hisashi se incorporó, deslizando sus pies hacia el suelo. Eso es un cambio. ¿Qué lo hizo querer hacer eso?
Rápidamente, Aizawa le contó lo que Izuku había descubierto el día anterior. No habría ninguna razón real para que supiera esta información a menos que Izuku me lo dijera, razonó Aizawa, e Izuku no quiere que Kaminari sienta que traicionó su confianza al ir directamente a mí cuando se supone que no debemos tener cualquier tipo de relación. Sin embargo, no puedo dejar de abordar esto. Por lo que dijo Izuku, el uso excesivo de su peculiaridad termina con un efecto grave en sus facultades mentales. Tiene suerte de que no haya habido complicaciones de salud antes de ahora, y eso es probablemente solo debido a la prohibición de usar peculiaridades. No se sabe qué tendrá en él el uso de su peculiaridad regularmente, incluso si no lo lleva al límite que describió. Probablemente haya una solución para esto, dijo Hisashi. Su propia peculiaridad le había causado un gran problema a sus oídos, hasta que se dio cuenta de que podía protegerse de los efectos. Kaminari probablemente tenía una forma similar de protegerse, pero aún no tenía el control para usarlo. Si pudiera trabajar con él directamente, probablemente lo habría. No puedo esperar hasta la próxima práctica para hablar con él sobre esto. Por eso Izuku ofreció su solución. Hisashi se inclinó hacia adelante en su silla, apoyando los codos en las rodillas mientras apoyaba la barbilla en la palma abierta. No estoy seguro de qué consejo quieres de mí aquí, Shouta. Obviamente has decidido dejar que Izuku siga adelante. Además, creo que esto podría ser bueno para él. A Kid le vendrían bien algunos amigos más. Atsume es genial, pero no pasan mucho tiempo juntos cuando están en la escuela. Tener un amigo en la misma clase que él contribuiría en gran medida a ayudarlo a sentirse más aceptado aquí. Kaminari también parece un buen chico. No parece del tipo que se pone a parlotear cuando le pides que no lo haga. Entonces, ¿no crees que sería un error?, preguntó Aizawa. Va a salir con el tiempo, se encogió de hombros Hisashi. Te lo dije antes, ustedes dos no son sutiles. Es mejor comenzar a sentar las bases ahora.